estudios de BTV Noticias. Vamos a compartir los próximos minutos con el abogado Pedro Cateriano. Ha sido diputado, viceministro de Justicia, ministro de Defensa y presidente del Consejo de Ministros de la República del Perú. Un gusto recibirlo. Buenas tardes. Encantado. Y bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias. La visita de Cateriano obviamente no es una casualidad. Hay dos motivos fundamentales. El libro El caso García, por el presidente Alan García, 2 veces presidente en Perú del 85 al 90 y desde 2006 al 2011. Hoy en la Embajada de la República Oriental del Uruguay en Lima buscando asilo, y esta reedición seguramente motivan su presencia acá. Yo le confieso que uno lee las primeras 10 páginas y yo no debería decir esta subjetividad, porque yo lo que intento con esta entrevista es obtener respuestas, no, a nadie le importa lo que yo opino, pero uno lee 10, 15, 20 páginas y dice, ¿está libre este señor? Se lo tengo que decir, porque acá hay una investigación por su parte que además tiene capítulos, si usted lo explica, además corregidos, ampliados para esta segunda edición. Seguramente a ustedes les pasó como nosotros cuando el retorno democrático, y aquí termino mi extensa introducción, que en 1985 pensaban que comenzaban a recorrer un camino que recuperaba con fuerza o un poco más de fuerza la democracia. Estaba Sendero Luminoso obviamente en las montañas y llega Alan García. ¿Por qué inicia usted esta investigación? ¿Qué hechos lo llevan a usted a hacer esta semejante denuncia en Perú y a nivel internacional? Porque es la crónica que muestra cómo un presidente que llegó al poder y que ilusionó a un país traicionó esa voluntad popular. Y vemos también que en su segundo mandato, en donde los peruanos mayoritariamente volvieron a confiar en él, nuevamente su gobierno, al igual que el primero, está manchado de corrupción. Le voy a pedir algunos hechos puntuales. Es decir, que yo tengo un resumen, pero prefiero que los diga usted, porque él termina su presidencia y hay denuncias, algunas muy graves. Hay un enriquecimiento ilícito que quedaría bastante visible con compras de un apartamento en París y otra cantidad de cuestiones que mostraban un pasar que sorprendía. Pide asilo, pero ¿cuáles son las cosas que se denuncian en la primera instancia que después quedan en la nada y él vuelve? Se descubre sobornos en el caso del depósito de nuestras reservas internacionales en el BCCI de Panamá por una acción directa del fiscal de Nueva York, Robert Morgenthau. No hay que olvidar que en ese entonces Alan García rompió con la comunidad financiera internacional y nuestro país tuvo que depositar nuestras reservas para protegerlas en ese banco. Pero además está el testimonio de un ejecutivo italiano que aseveró ante un fiscal italiano, Vittorio Paraglio, que le había pagado más de $1 millón en sobornos, $200.000 en efectivo y más de 800.000 en un banco de Gran Caimán. Hecho que fue reconocido por un juez de Gran Caimán, Derek Scofield, luego corroborado por un vocal supremo del Perú, Hugo Sibina. Pero ocurre el golpe de Estado del 5 de abril del año 1992, dado por Fujimori, alega persecución política a Alan García, Colombia le da esa protección diplomática, transcurre el tiempo y prescriben los delitos. Y ahí vuelve a presentarse y vuelve a ganar las elecciones. Y nuevamente su gobierno manchado de corrupción, la justicia pretende indagar lo acontecido. Surge el caso Lavajato, en donde aparece un soborno pagado por la construcción del tren eléctrico, denuncia que aparece en Brasil, que jueces y fiscales brasileños prueban. Esos 24 millones de dólares son depositados en un banco de Andorra. Los ejecutivos de ese banco corroboran la versión de la judicatura brasileña. García se presenta ante el fiscal en el Perú, dice que va a colaborar con la acción de la justicia, un juez decreta el impedimento de salida del país, él ante la prensa nacional dice que va a acatar esa resolución judicial y que va a cooperar con la justicia, y horas después va a la Embajada del Uruguay en Lima y pide asilo al gobierno uruguayo.
Más allá de la presentación formal de esta segunda edición de este libro acá en Uruguay, ¿qué contactos ha tenido o tiene previsto usted acá en Montevideo? Bueno, en términos generales he tenido contactos académicos con diversos medios de comunicación, radiales, escritos, televisivos, y también algunos contactos. El día de mañana me recibirá el expresidente Sanguinetti. Y en términos generales, repito, la presentación del libro será este día jueves. ¿Cuál es el estado de la opinión pública a su olfato y su trayectoria con respecto a Alan García hoy en Perú? Creo que hay una indignación nacional, porque está acusando al Perú de persecución política. Y en el Perú lo que existe es un gobierno democrático, débil, no tiene mayoría parlamentaria. Por el contrario, el Congreso lo controlan los fujimoristas y apristas, que hace poco, mediante la presión política, forzaron la renuncia del expresidente Kuczynski. El Poder Judicial actúa con independencia. Como todas las democracias latinoamericanas, tiene virtudes y defectos, pero ciertamente no hay una dictadura en el Perú, no hay persecución política, y esto creo que ha generado indignación nacional. Se da como un hecho acá en algunos catedráticos, sobre todo ex magistrados que yo consulté, dos de ellos, de que si Uruguay dijera no al asilo, tampoco habrá un salvoconducto para que él se pueda ir del país, será apresado en forma inmediata. ¿Cuál es el mecanismo? Yo confío que el presidente Tabaré Vázquez actuará de acuerdo a ley y conforme a los compromisos internacionales que también ha asumido el Uruguay, al igual que el Perú. No solamente de acuerdo a la Convención Interamericana de Derecho de Asilo, no corresponde cuando no hay persecución política, que es un hecho objetivo, sino que además tanto Uruguay como el Perú se han comprometido a luchar contra la corrupción, que hoy día lamentablemente es un flagelo en América Latina. ¿Qué me diría usted de su Perú hoy? Es decir, yo le hablaba de aquel Perú de la década del 80, de Sendero Luminoso. Después se dieron algunos hechos tremendos, como aquella ocupación de la embajada, que el mundo entero siguió en directo. ¿Cuál es la situación hoy? Más allá de la inseguridad y el tema de la delincuencia, que ha crecido notoriamente hasta en Europa, obviamente. ¿Cuál es la situación de Perú hoy? Creo que en términos generales, a pesar de que nos hemos visto envueltos en estas investigaciones y acusaciones contra expresidentes, también hay que rescatar la firmeza y valentía que han tenido fiscales y jueces, un puñado de fiscales y jueces decididos a enfrentar esta lucha contra la corrupción. Y felizmente el presidente Martín Vizcarra ha liderado esta lucha y por esa razón creo que ha obtenido un apoyo popular que se ve reflejado en las encuestas y que por vez primera el Perú el 9 de diciembre va a tener la oportunidad de pronunciarse porque se va a realizar un referéndum a nivel nacional para apoyar o desaprobar las propuestas que el presidente ha planteado para la reforma de la justicia en el Perú. Hay algunos números que económicamente le han dado bien. Bueno, en términos generales, por ejemplo, si uno mira Latinoamérica, la inflación anual de este año va a ser 2%. El incremento de las reservas internacionales es superior a los 60.000 millones de dólares. El crecimiento del PBI este año será cercano al 4%. Las inversiones mineras este año han sido importantes para el ámbito del cobre. No hay que olvidar que el Perú es un país minero. La Alianza del Pacífico que tenemos con México, Colombia y Chile sigue siendo un mecanismo de integración económica que ha permitido una mayor inversión extranjera en el país y en términos generales el manejo económico en el país viene rindiendo sus frutos. Hablando de frutos, no le hablé de, para mí, la mejor gastronomía de América del Sur. Muchas y gracias. Algunos lugares turísticos excelentes que también es país. Un motivo de orgullo nacional en este momento, ¿no? La influencia del Perú en el ámbito gastronómico. Doctor, le agradezco muchísimo su presencia hoy aquí, que sea lo más fructífera posible su presencia en Uruguay. Se va a encontrar conmigo en otros medios, pero esto va a ser cuestión de las próximas horas, en lo que se le llama el multiquiosco o el multiempleo acá en el Uruguay. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas Encantado. gracias. La presencia de Pedro Cateriano. Este es el libro, ustedes lo están viendo, lo han visto ya en pantallas, ahí lo tienen nuevamente. Es la nueva edición de El Caso García, el caso del expresidente Alan García, Memoria Perú, que ha editado Planeta aquí en Uruguay.